El día de hoy vamos a revisar los contenidos del módulo 3 de la asignatura de Derecho Constitucional Mexicano. Mi nombre es Roselvira Cedillo Villar y soy su docente virtual. Mi correo electrónico es cedillo.rosa914@rosariocastellanos.ciudaddemexico.gov.mx. El módulo 3 se titula La Constitución Política de México, Elementos Orgánicos. Recuerden que este módulo debe de ser cubierto del 26 de marzo al 6 de abril. Por lo tanto, una entrega a tiempo será el 5 de abril y una entrega con retraso cualquier fecha posterior al 5 de abril, pero el curso cierra el 29 de abril. Los medios digitales por los cuales pueden estar en contacto conmigo son el correo electrónico y el canal de YouTube. Antes de pasar a la tarea auténtica, me gustaría navegar de forma rápida por la plataforma. Este es el curso de Derecho Constitucional Mexicano. Aquí voy a revisar el contexto problemático. Recuerden que previo a iniciar los contenidos del módulo 3 es importante que repasen lo que está señalado en el incidente crítico y el problema prototípico, particularmente lo que menciona el incidente crítico sobre Karen y las preguntas que están haciendo sobre el caso de Karen. Recuerden, Karen es una joven musulmana de 18 años que recién ingresó a la universidad, que estudia en una universidad pública y laica, y pero sus profesores le señalan que debe de quitarse el hijab. Por lo tanto, ustedes tienen que reflexionar de qué manera pueden defender los derechos humanos de la estudiante Karen. Bueno, vamos al módulo 3. En el módulo 3 tenemos el foro de planeación. En el foro de planeación ustedes pueden descargar el plan de trabajo. Aquí voy a descargar el plan de trabajo en este momento. Y ese plan de trabajo lo que les informa, aquí ya está el plan de trabajo, les menciona el incidente crítico, el caso de Karen, de manera breve, cuáles son las preguntas que se están cuestionando en este incidente crítico, cuáles son los contenidos que ustedes van a revisar en este módulo 3 y las actividades que tienen que hacer, ¿no? El foro de dudas, el foro de reforzamiento y la tarea auténtica. Entonces los invito a descargar esta planeación aquí en el foro de planeación. Después de revisar este foro de planeación para que ustedes puedan organizar su trabajo, también es muy importante que pues revisen acá el foro de reforzamiento y la tarea auténtica, ¿no? Específicamente en la tarea auténtica, previo a realizar la tarea auténtica, pues aquí van a revisar el contenido nuclear del curso, o sea, qué es lo que ustedes tienen que revisar en este módulo 3. Aquí ya pueden descargar en PDF el contenido de este módulo 3 y lo pueden revisar de forma detallada. Bueno, ahora sí, vayamos al foro de reforzamiento y a la tarea auténtica. En este foro de reforzamiento, lo que se comenta es que ustedes van a analizar el sistema político mexicano. Se caracteriza por ser federal, es decir, hay una división entre gobiernos subnacionales con autonomía y autodeterminación y un gobierno nacional. En este sentido, es importante dimensionar que estos ejercen facultades exclusivas, ¿no? Entonces, todas estas facultades exclusivas de la división de poderes, nuestro país está dividido en 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Las competencias están estipuladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces nos dice,
Ingresa al foro y con base en el siguiente texto, aquí tienen que descargar el texto del caso del programa Habitat. Ahorita estamos descargando, este es el documento del programa Habitat, ¿no? Este texto se titula La coordinación intergubernamental en las políticas de superación de la pobreza urbana, ¿no? Entonces, tienen que revisar este documento, ¿no? Eh, Revisen el índice, ¿no? Donde están el origen de la investigación y fundamentos teóricos de de la coordinación intergubernamental. En específico, les piden aquí que ustedes revisen las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre facultades exclusivas, residuales y concurrentes en el sistema federal? Tienen que revisar las páginas 81 a 88. Este documento, si bien está señalado acá, solamente tienen que revisar lo referente a la página 81 y 88. Vámonos a la página 81. Voy a ampliar un poquito más esto para que lo visualicen. Y aquí pues nos señala em, en este capítulo, en el capítulo 2, la coordinación intergubernamental en México en el caso del programa Hábitat, ¿no? Entonces, aquí vienen los preceptos legales, ¿no? En los cuales se basa la coordinación intergubernamental. Nos da un poco de historia, ¿no? Después viene aplicado justo al caso de la Constitución vigente, ¿no? Cita el artículo 27 constitucional, el artículo 41, ¿no? El artículo 24. Todos estos son el conjunto de artículos que sustentan la coordinación intergubernamental y también, bueno, la atribución del 115 que es lo referente al municipio, ¿no? A las atribuciones del municipio. Entonces, tienen que revisar todo esto hasta la página 88. Acá, ¿no? Pueden revisar si es de su interés todo el capítulo, pero obligatoriamente lo que les pide la actividad es revisar hasta la página 88. Entonces, ustedes tienen que leer cuidadosamente lo que se señala de la página 81 a 8. Bueno, entonces, en la actividad del foro de reforzamiento, nosotros tenemos que definir cuáles son las facultades exclusivas, residuales y concurrentes en el sistema federal. En el sistema federal hay tres órganos de gobierno: el federal, el estatal y el municipal. Recuerden que tienen que argumentar, eh, em, argumentar em, en el siguiente orden, teniendo una introducción, un desarrollo y unas conclusiones, sustentar sus argumentos con base en la lectura propuesta que ustedes van a descargar, que es esta. Solamente van a revisar las páginas 81 a 88 de este texto, la coordinación intergubernamental en las políticas de superación de la pobreza urbana en México, el caso del programa Habitat. No se les olvide revisar solamente de la página 81 al 88. Y después van a responder esta pregunta en un formato de introducción, desarrollo y conclusiones, que es un texto argumentativo. Deben de consultar tres fuentes de información adicional. Aquí tienen adicional a esta, tienen dos más. Una es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la vamos a abrir. Y la otra es un artículo. Aquí está, ¿no? Este artículo se titula La importancia de la participación ciudadana en las relaciones intergubernamentales, un análisis desde el enfoque de la gobernanza, ¿no? Entonces les piden que, pues justo, revisen este artículo. Entonces lo pueden descargar aquí. Denme un minuto para que Aquí está, listo. Acá lo pueden descargar en formato
PDF, ¿no? Entonces, pues hay que revisarlo, ¿no? Entonces son estas tres fuentes para que ustedes argumenten su foro de reforzamiento. Nuevamente recuerden, la estructura del foro de reforzamiento es introducción, desarrollo y conclusiones, donde lo importante es que ustedes contesten esta pregunta, ¿vale? Ahora, vayamos a ver la escala de evaluación de esta actividad. En esta escala de evaluación, pues primero es que ustedes revisen los documentos que se les pide, ¿no? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el texto de la página 81 a 88 y el artículo de titulado La importancia de la participación ciudadana en las relaciones intergubernamentales, un análisis desde el enfoque de la gobernanza. Entonces, después de esto, tienen que demostrar, pues justo, sus habilidades de argumentación. Por eso es importante que ustedes pongan introducción, desarrollo y conclusiones. El dominio del tema vale 15 puntos. El que ustedes utilicen una adecuada ortografía, otros 15 puntos. Entonces, es importante que tengan atención o pongan atención, mejor dicho, en la escala de evaluación. Después de esto, vámonos a la tarea auténtica. Esta tarea auténtica se titula La Constitución Política de México, Elementos Orgánicos. Aquí tenemos que, igual que en este caso, pues revisar estos elementos teóricos, ¿no? Nos dice eh, específicamente sistemas parlamentarios, realiza un cuadro comparativo en el que detalles las diferencias y similitudes entre sistemas parlamentarios y presidencialistas, ¿no? Aquí pues da una idea sobre cómo funcionan los sistemas parlamentarios, ¿no? Entonces, define qué es un sistema político, qué es un sistema representativo, cuando se encuentran dividido con diferentes poderes, después elementos teóricos, origen y estructura, em, interacción gobierno y parlamento, ¿no? Sistema presidencial. Entonces, en este, digamos, texto, ¿no? Que se encuentra disponible en internet y es justo del Instituto Nacional Electoral, pues ustedes pueden armar un cuadro comparativo entre el sistema presidencial y el parlamentario, ¿no? Después, primero lo que tienen que hacer es realizar ese cuadro comparativo entre sistema parlamentario y sistema presidencial. Después de ya tener este cuadro, ¿no? Deben de agregar una breve reflexión, ¿no? Donde ustedes específicamente señalen cuáles son, eh, digamos, los diferentes poderes del gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial, o sea, estos tres poderes para entender, eh, digamos, el problema de Karen, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué le compete al poder ejecutivo, al legislativo y al judicial, dada la prohibición de que ella no podía usar el hijab en sus clases, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer el Estado mexicano para garantizar la libertad religiosa y la diversidad cultural y respetar obviamente la Constitución que prohíbe la discriminación? Entonces, esta actividad, pues lo primero que ustedes tienen que hacer, voy a poner el ejemplo, voy a abrir un Drive, ¿no? Disculpen, este no es. Voy a abrir aquí un Drive. Mi recomendación sería que ustedes abrieran un documento, este es su foro de reforzamiento, ¿no? Este es el foro de reforzamiento que tienen acá.
recuerden, no, disculpen, esta es la tarea auténtica. Entonces, esta es la tarea auténtica. Ahí está. Tengo mi tarea auténtica titulada, yo le voy a poner tarea auténtica módulo 3, ¿no? Ahí está. Ese es el título de la tarea auténtica. Y les piden primero que hagan un cuadro, ¿no? Insertar un cuadro comparativo. Ahí está, el cuadro comparativo. Ahí vamos a combinarlos. Insertar otros dos. Ahí está, ¿no? Entonces, este se titula que es un cuadro comparativo es cuadro comparativo, ¿no? Cuadro comparativo entre los sistemas parlamentarios y presidencialistas, ¿no? Este es el título de su cuadro. Entonces, acá van a poner sistemas parlamentarios y acá sistemas presidencialistas. Entonces voy a centrar todo esto. Y acá ustedes van a ir poniendo cada una de las características de los sistemas parlamentarios y de los sistemas presidencialistas. Al final también se pide que ustedes agreguen una breve reflexión sobre las diferencias que encuentran entre los sistemas parlamentarios y los sistemas presidencialistas y también donde abunden sobre la división de poderes en México, ¿no? La división de poderes en México, que para el caso, nuestro país se encuentra dividido. División de poderes en México. Ejecutivo, legislativo y judicial. Pero específicamente interesa esta división de poderes a la luz del caso de Karen, que se encuentra en el incidente crítico. Entonces ustedes tienen que poner, bueno, dentro de el poder ejecutivo es posible respetar pues lo que está establecido en el tercero constitucional, que es que toda persona tiene derecho a recibir educación sin que importe pues su religión, ¿no? Y pues pueden profesar la religión que ellos prefieran. También en, la Constitución establece que pues tenemos libertad religiosa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las atribuciones de cada de estos poderes en el caso de Karen, ¿no? En el judicial, pues, ¿qué pasaría, por ejemplo, ante qué instancia puede acudir Karen eh, para defender sus derechos? Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Puede presentar una queja. En el caso de que, pues, no, la queja no tenga respuesta, pues, ¿qué instancias judiciales podría usar para que se garantice el respeto a sus derechos humanos, el derecho a la educación, el derecho a la libertad de profesar la religión que ella considere, ¿no? El derecho a la no discriminación, ¿vale? Entonces, esta es la estructura en general de la tarea auténtica y aquí ustedes tienen justo que realizar una reflexión de no más de una cuartilla, ¿va? Y ya lo guardan, acá lo guardan y lo pueden descargar
aquí directo en PDF y subirlo a su actividad, que sería en este caso aquí. Pueden realizar su envío, ¿vale? Bueno, ya revisamos esto. Entonces ahora sí vamos a regresarnos a la presentación en Canva. Y aquí está, ¿no? La tarea auténtica, lo que les comentaba. Después de esta tarea auténtica, ustedes vamos a revisar los contenidos de este módulo 3. Este módulo 3 se divide en los siguientes temas. 3.1, la Constitución Política de México, elementos orgánicos, puntos clave. La forma de gobierno, forma de Estado y régimen presidencial, división de poderes, poder ejecutivo, legislativo y poder judicial, y órganos constitucionales autónomos. La idea de este módulo es que ustedes conozcan los elementos orgánicos, es decir, cómo es que se organiza el poder en nuestro país, y todo esto queda establecido en la Constitución. Las diferentes ramas del poder público, ¿no? Las atribuciones y las relaciones, así como la organización y las competencias de los órganos constitucionales autónomos. Es importante saber cómo se distribuye el poder en nuestro país, en el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Asimismo, que ustedes conozcan los principios fundamentales que rigen la organización del Estado mexicano. El propósito de este módulo es analizar de manera integral el papel de la Constitución como un mecanismo de regulación del poder del Estado, así como de los objetivos detrás de la división de poderes y las funciones específicas de cada uno en el Estado mexicano, ¿no? Aquí vamos a revisar el primer tema, ¿no? La Constitución Política de México, elementos orgánicos. Los elementos orgánicos de la Constitución aluden a la forma en que se organiza el ejercicio de los poderes públicos en diferentes instituciones. Para el caso del Estado mexicano, es importante reconocer que está constituido como una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México. Y esto se encuentra establecido en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Entonces, el artículo 40, pues básicamente nos dice que México es una república representativa, democrática, laica y federal. Federal es que está constituido por los 32 entidades federativas, ¿no? Y la Ciudad de México. Y esto queda establecido, pues, en la Constitución en el artículo 40, ¿no? Ahora, también es relevante conocer que la forma de gobierno en la que vivimos, pues es un régimen presidencial, ¿no? Entonces, forma de gobierno o por forma de gobierno vamos a entender la organización política y jurídica de un país en términos de su estructura institucional fundamental y la distribución de poderes entre los diferentes órganos del Estado. Por ejemplo, la forma del Estado puede ser unitaria o federal. Por forma de gobierno, sistema político que determina cómo se ejerce el poder dentro de un Estado, la forma de gobierno puede ser democrática o autocrática. En nuestro caso, nuestra forma de gobierno es democrática. Entonces, tenemos también que entender algunas definiciones básicas, tales como la definición de Estado, de nación y de gobierno. Por Estado se puede entender de manera llana como la organización política de la sociedad, es decir, es la forma en la que estructuramos y regulamos el uso del poder en una sociedad. El Estado está compuesta por un territorio, una población, ¿no? Una historia y todas las personas que vivimos en ese estado, en ese territorio, que se organiza y tiene un sistema de gobierno específico, ¿no? También tenemos el concepto de nación, se define como la naturaleza cultural, ideológica e idiosincrática de un país, lo cual podemos ver reflejado en símbolos patrios, comportamientos, costumbres y formas de interacción social, ¿no?
cuando nosotros hablamos de nación, pues estamos hablando de una, un conjunto, digamos, de personas que comparten una idiosincrasia, una cultura, una historia y unos símbolos comunes, ¿no? El gobierno es la dirección a los valores y a los principios del Estado, es decir, es la expresión institucional del Estado, ¿no? En la cual se divide en tres poderes, en el caso de México, ejecutivo, legislativo y judicial, y el gobierno es la forma en la que se organizan un conjunto de instituciones para, pues, ejercer el poder. Ahora, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que revisar que la forma de Estado y de gobierno puede variar según el régimen político, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque hay diferentes sistemas políticos, ¿no? En este caso puede haber sistemas parlamentarios o sistemas presidencialistas. Según lo que postuló Montesquieu, em, es que, pues, un gobierno idealmente, por eso se llama teoría de la división de los poderes, se divide en poder legislativo, judicial y ejecutivo. Idealmente debería de haber un balance entre los tres poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial. Sin embargo, este balance no siempre ocurre. Por eso es que tenemos otros dos regímenes adicionales. Régimen parlamentario, donde, digamos, en el régimen parlamentario, el poder más importante lo tiene el poder legislativo y después, de alguna manera, el poder judicial y el poder ejecutivo se encuentran subordinados. De la misma forma, en el poder ejecutivo es el poder dominante y en y aquí, en este caso, en el régimen presidencial, el poder ejecutivo es el poder dominante y tenemos subordinados de alguna manera el legislativo y judicial. Teóricamente, según lo que estableció Montesquieu en la teoría de la división de poderes, pues debería de haber un balance entre los tres poderes, ¿no? Para que pues tuvieran un contrapeso. Sin embargo, en la práctica se han solamente dado estos dos casos históricos. En este caso, el régimen parlamentario en Inglaterra y en Alemania, y en el caso del régimen presidencial en México y en Francia, ¿no? Donde hay un mayor peso en atribuciones y en funciones y en toma de decisiones del poder ejecutivo, ¿no? Em, Después de esto tenemos que, pues, de qué se encargan cada uno de los poderes, ¿no? Tenemos el poder ejecutivo, se encarga de implementar y hacer cumplir las leyes. Sus funciones incluyen la administración del gobierno, la aplicación de políticas públicas, la dirección de las Fuerzas Armadas y la representación del Estado en asuntos internacionales. El presidente es o primer ministro, ¿no? U otro poder ejecutivo es típicamente el líder de esta rama, ¿no? Entonces, en el poder ejecutivo, ¿quién es el líder? Pues el presidente. Y se encarga, pues, de administrar el gobierno, la aplicación de las políticas públicas y la dirección de las Fuerzas Armadas y es el representante principal del Estado. Después el poder legislativo tiene la responsabilidad de crear leyes. Sus funciones incluyen elaboración, modificación y aprobación de leyes, así como la suspensión del poder ejecutivo. Asimismo, el legislativo también puede ejercer funciones como la aprobación de presupuestos y tratados internacionales y la representación de los ciudadanos. Recuerden que si bien el poder ejecutivo puede firmar un tratado internacional, este solamente es vinculante, o sea, se vuelve ley en el momento que es ratificado por el poder legislativo. Entonces, por eso también es una atribución del poder legislativo, pues el eh,
suscribir este tratado y en ese momento se vuelve vinculante, ¿no? El Poder Judicial se encarga de interpretar las leyes y resolver disputas legales. Sus funciones incluyen la administración de justicia, la resolución de conflictos legales, la protección de los derechos individuales y la garantía del Estado de Derecho. Los tribunales y jueces son los encargados de esta labor, ¿no? Entonces, el Poder Judicial, pues básicamente se encarga de impartir justicia. Aquí tenemos un cuadro sobre la división de poderes, ¿no? Y cuál es su fundamento jurídico, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el fundamento constitucional del Ejecutivo se encuentra en el artículo 80, el legislativo en el artículo 50, el judicial en el artículo 94. El Ejecutivo, pues aquí señala cuáles son sus facultades: ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión a través de la administración pública, ¿no? El Ejecutivo, pues básicamente se encarga de administrar, ¿no? Eh, Normalmente el poder ejecutivo recae en el jefe de gobierno, en los gobernadores de cada una de las entidades federativas y en el jefe supremo de las Fuerzas Armadas en caso de que haya una suspensión de garantías, y esto acontece normalmente cuando hay una guerra. El ejecutivo pues tiene una administración pública centralizada donde hace uso de sus secretarías de Estado, de los órganos desconcentrados, de la Consejería Jurídica, de la Oficina de Presidencia de la República, de los tribunales militares, de los órganos regulados en materia energética, Comisión Reguladora de Energía y Comisión Nacional de Hidrocarburos. La administración pública paraestatal pues tiene organismos descentralizados, organismos eh, descentralizados no sectoriales, empresas de participación estatal, fideicomisos. Asimismo, también organizaciones nacionales auxiliares de crédito, organizaciones nacionales de seguros y fianzas, y también tiene el Ejecutivo empresas del Estado, como es Pemex y CFE. Entonces, en el Poder Legislativo, pues realizan resoluciones y tienen el carácter de ley o decreto, ¿no? La composición, pues el poder legislativo está dividido en dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados se encuentran organizada en 500 diputados que duran 3 años en su encargo. Son 300 de mayoría relativa, 200 de representación proporcional. La Cámara de Diputados se encuentra organizada en 128 senadores que duran 6 años en el encargo, 64 con mayoría relativa, 32 primera minoría, 32 de representación proporcional. Y el artículo 94 establece cómo se organiza el Poder Judicial, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene 11 ministros que duran 15 años en su encargo, el ministro presidente, y funcionan en dos salas, ¿no? El Tribunal Federal Electoral, el Consejo de la Judicatura y tribunales colegiados y unitarios de circuito y juzgados de distrito, ¿no? Esta es la organización del Poder Judicial. Básicamente, después de esto tenemos los órganos constitucionales autónomos. Dentro de estos órganos constitucionales autónomos, pues tenemos algunos ejemplos. Tenemos como organismos constitucionales autónomos al Banco de México. Se encuentra las funciones del Banco de México se encuentran en el artículo 28 constitucional, la Fiscalía General de la República, el artículo 102A, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el artículo 102B, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el artículo 26B, el Instituto Nacional Electoral en el artículo 41, el Instituto Nacional de Transparencia en el artículo 6, el Instituto Federal de Telecomunicaciones artículo 28, la Comisión Federal de Cooperación Económica artículo 28, el Consejo Nacional de Evaluación de Política y Desarrollo Social el artículo 26C. Entonces, ¿qué es lo que revisamos en
en este módulo? Primero, pues conocer que em, el bueno, que nosotros vivimos en un estado-nación, ¿no? Este estado-nación se encuentra compuesto por un territorio, una identidad común, una cultura, una historia compartida, un gobierno que se organiza de forma democrática, donde hay una división de poderes tripartita, es decir, existe poder legislativo, ejecutivo y judicial. Sin embargo, hay una preponderancia del poder ejecutivo, eh, es decir, como que eh, premia el poder ejecutivo y em, pues este poder ejecutivo pues hace uso de sus secretarías de Estado y de los organismos autónomos para poder gobernar, para administrar el poder público, ¿no? Entonces, todas estas atribuciones de cada uno de los entes que conforman el Estado para que sea posible gobernar y tengamos paz, se encuentran establecidas en la Constitución y esas funciones establecidas en la Constitución pues hacen posible que las personas tengamos un conjunto de instituciones a las cuales podemos acudir cuando sintamos que nuestros derechos son violentados, ¿no? Entonces, bueno, este módulo hemos explorado, por lo tanto, los elementos orgánicos de la Constitución Política de México, comprendiendo la estructura y funcionamiento del Estado mexicano. Hemos analizado en detalle las distintas ramas de poder público, sus atribuciones y relaciones, así como el papel crucial de los organismos constitucionales autónomos en el equilibrio del sistema político. A través de este estudio hemos fortalecido nuestra comprensión de los principios fundamentales que guían la organización del Estado y su relevancia en el contexto jurídico y político nacional. Bueno, pues muchas gracias por su atención y esperamos que esta información les sea de utilidad.